Del día de hoy vamos a hacer un humilde esfuerzo por intentar entender la naturaleza y el scope total del riesgo de las baterías de litio. Es un tema que desde mi punto de vista de respondedor y de normalizador en materia de seguridad contra incendios, venimos viendo hace aproximadamente unos 10 años. Pero el golpe fuerte vino en el plano operativo cuando nos dimos de cara, por allá por el año 2019, con un incendio en una zona residencial a 8 cuadras de donde está mi vivienda, donde vivo hace mucho tiempo, y es una zona meramente residencial que no tiene nada de comercial, que no tiene nada de industrial. Y estando como jefe de brigada, lo que es un batallón 2 en Lima, nos tocó un incendio en un domicilio que parecía un incendio convencional y de repente ese incendio se convirtió en un pequeño infierno que movilizó 28 unidades de bomberos. ¿Y qué era lo que había adentro? Había scooters eléctricos. Era un depósito, vamos a decir, no avisado, no autorizado, por no llamarlo clandestino, de scooters eléctricos. Ardió muy severamente, ardió con gran violencia y nada de lo que le tirábamos encima podía hacer algo para contenerlo. Ese fue el wake up call y comenzamos a meternos un poco más en este tema de las baterías de litio. Hoy vamos a intentar hacer una cosa sencilla, no es nada eh, muy complejo, por supuesto, es un poco de recopilación de información y vamos a intentar ver la anatomía de las baterías porque hay que entender al enemigo, hay que entender cómo funciona, qué es lo que puede salir mal y cómo esto puede impactarnos desde el punto de vista en el que estemos, desde el punto de vista de las operaciones contra incendio, que es uno que me preocupa mucho, desde el punto de vista de la prevención y todo lo que tiene que ver con la ingeniería contra incendios, para acomodar a este nuevo enemigo y ponerlo en algún lugar, darle algún sentido. ¿Se está viendo la presentación, Matías? No, en este momento no se ve la presentación. No se ve. Ok, y eso estoy haciendo share. ¿Ah? A ver, un segundito. ¿Ahí qué tal? Ahí está la presentación. Perfecto. Excelente. Hemos denominado esta presentación Riesgos de incendio y explosión en baterías de ion litio, anatomía y propuesta. Definitivamente anatomía y propuesta porque básicamente estamos intentando no solamente venir con el problema, sino comenzar a hacer un scope, darle una mirada a las cosas que vienen funcionando y sobre todo intentar extraer lecciones tácticas de este nuevo problema. En esta presentación básicamente tenemos un insumo principal, que son los trabajos, porque todo esto va a ser bajo la óptica del ULFSRI. Es la institución que más ha puesto esfuerzo, ha puesto materia gris y sobre todo ha puesto mucho dinero en poder entender qué está pasando con las baterías de litio. Son dos estudios, Fire Service Considerations with Lithium-Ion Batteries, ESS, y The Science of Fire and Explosion Hazards from Lithium-Ion Batteries. Eh, es nuestro insumo principal, pero no todo. Hemos intentado poner un poco de condimento de algunas cosas. Aquí hay una reflexión que estamos teniendo desde hace algún tiempo, viendo esto ya desde un punto de vista más reposado y más allá del golpe de las emergencias que podemos tener con este tipo de elementos. Cuando el ingenio del ser humano produce un avance tecnológico en el campo de la energía, este va a traer indefectiblemente consigo nuevos retos para la protección contra incendios. Existe, por lo tanto, hay una constante histórica que podemos identificar que viene plasmada en forma de un periodo de latencia, durante el cual no se cuenta con los medios y tácticas de prevención y combate de incendios adecuados frente al nuevo riesgo. Ocurrió cuando cambiamos de materias orgánicas a plásticos, ocurrió cuando entró el petróleo a trabajar en nuestras vidas y todos sus derivados, y hoy, en cuanto a las baterías de litio y sus incendios, nos encontramos, creo yo, humildemente, a la mitad de ese intervalo.
y es trabajo de todos los profesionales en protección contra incendios buscar las formas, porque normalmente quien produce ese nuevo medio, esa nueva forma condensada de energía para ponerla a disposición, no le da suficiente thinking al tema y eso está cargado más hacia nuestro lado. Los dispositivos alimentados por baterías de ion litio están en todos lados, tienen un papel importantísimo, los tenemos en todos sitios. Basta con mirar las figuras que están acá. Todos hemos visto uno de estos artefactos, o 10 o 100, alrededor de nuestras ciudades, y conforme va pasando el tiempo, vamos a ver más de esto. Y es más, si vemos esas estaciones de carga de autos, estoy seguro que alguno de ustedes, salvo que hay una norma muy específica en contra en su localidad, han visto una estación de carga de vehículos eléctricos en algún sótano o bajo techo en algún centro comercial. De ahí hablaremos de eso. A pesar de muchas ventajas que tiene el sistema de las baterías de litio, porque tiene innumerables ventajas, una importante y lamentable desventaja en términos de seguridad es la posibilidad de que estas baterías puedan sobrecalentarse, prender fuego y, en casos extremos no tan raros, generar explosiones. Ahora vamos a analizar por qué. De estas figuras hay dos términos interesantes. La figura de la izquierda es Scooter, es parte de uno de los experimentos de UL en el Fire Research Safety Institute, pero lamentablemente el de la derecha, que ven ustedes allí, es un caso real en Corea. Y les pido que presten atención a cómo ha habido concentración de calor en el techo del vehículo que está allí. Simplemente no está más. Los incendios que involucran varios productos alimentados por baterías de ion litio han estado aumentando. Realmente a una tasa alarmante. Han resultado en numerosas lesiones, fatalidades, pérdidas grandes. Incluso cuando la causa inicial de un incendio no es el dispositivo de ion litio, la participación de las baterías de ion litio, el concurso de las baterías de ion litio, puede aumentar la intensidad y magnitud del incendio, sobre todo la violencia, que es lo que vamos a ver. Ojo a este fotograma que está aquí. Pueden observar de que aquí hay un evento disruptivo violento. Luego lo vamos a analizar, porque hay baterías de litio involucradas. ¿Cómo comienza todo esto? Donde estamos parados, el resumen de los estudios que estamos viendo, estos comienzan en 2022. Hubo un incendio de muy alto perfil en Nueva York. Tuvo que ver directamente con baterías de ion litio, tuvo 40 personas heridas, el incendio fue uno de los más de 500 incidentes documentados causados por baterías de ion litio en Estados Unidos entre 2021 y 2022. Sin embargo, es probable que este número sea aún mayor debido a que los incendios provocados por baterías de litio para el 2023 todavía no tenían un sistema registrado independiente, ahora ya lo tienen. Este incendio fue una tercera alarma completa con box completo, fue una locura en un lugar donde no debería haber ocurrido porque, como pueden ver, en ese rescate que es parte de ese incendio, era un área plenamente residencial. Y ese problema estamos seguros, y ya lo hemos visto por la experiencia, por ejemplo, que tuvimos nosotros en 2019 y algunas diferentes, de que este problema está inserto, ha infectado las zonas residenciales, y eso es un serio problema. Observemos más o menos los detalles de los fuegos reportados exclusivamente en Nueva York. 2021-2022. Creo que la tendencia es clara, ¿no? Definitivamente la tendencia es clara. 104 en 2021, 216, las personas heridas 79 en 2021, el 2022 147, definitivamente algo está pasando, y gracias a eso el jefe de bomberos fue a donde la comisionada de bomberos de Nueva York el 2022 y dijo: ¿saben qué, caballeros? No podemos más con esto. Necesitamos hacer algo. Eso generó un pedido a UL. UL obtuvo un grant y de ahí vienen las informaciones que nosotros tenemos. ¿Qué dice UL al respecto? Que se han observado que los enfoques tradicionales de supresión de incendios no son tan efectivos en los incendios de vehículos eléctricos como lo son en los vehículos de motor a combustión. Una comprensión más precisa del comportamiento de incendios en los vehículos eléctricos va a generar enfoques de lucha contra incendios más efectivos, para que la seguridad no se convierta en un impedimento para la adopción de vehículos eléctricos. Noble misión y hay que ir para allí. Esto es un poco un understatement,
de acuerdo a los problemas que han tenido los bomberos alrededor del mundo con los vehículos eléctricos, pero bueno, es una parte del scope total de problemas que tenemos aquí. En esta presentación vamos a intentar centrarnos en la investigación básica, muy básica todavía, realizada hasta la fecha, incluidos los componentes de las baterías de ion litio, el embalamiento térmico y cómo pueden desarrollarse los peligros de incendio y explosión. Lo básico. ¿Qué es una batería eléctrica? No solamente hablando de una batería de litio, sino una batería electroquímica en general. Es un dispositivo que hace una cosa muy simple. Almacena la energía eléctrica en forma de energía química y la convierte luego en energía eléctrica para poderla despachar, dispensar en el momento en el que se le requiera. Las reacciones químicas en una batería implican el flujo de electrones de un material a otro a través de los electrodos y a través de un circuito externo. El flujo de electrones va a proporcionar una corriente eléctrica que puede utilizarse para realizar trabajo. FEM, fuerza electromotriz. Para equilibrar el flujo de electrones, los iones cargados también fluyen a través de una solución electrolítica que está en contacto con ambos electrodos. Por dentro van fluyendo los iones y por fuera van pasando los electrones. Diferentes electrodos y electrolitos producen diferentes reacciones químicas que afectan el funcionamiento de la batería. La cantidad de energía puede almacenar su voltaje y la cantidad de energía que puede almacenar y el voltaje que puede tener de acuerdo al número de celdas, el tipo de electrolito, la carga efectiva, el state of charge, etcétera. Habiendo repasado muy básicamente lo que es una batería eléctrica, vamos a la cualidad clave, la densidad energética. Esto es cuánta energía puede cargar en poco espacio o peso, o mucho espacio o peso, una batería. Si miramos a la izquierda, vamos a ver la densidad volumétrica y la densidad gravimétrica. La gravimétrica es en peso y la volumétrica es en volumen. Miren ustedes la densidad cargada en watts por litro abajo, es cuántos watts puede haber en un litro, correcto, en el volumen de un litro puede haber en una batería. En las de plomo ácido rozamos al máximo 100 watts por litro. Si nos vamos a las famosas níquel-cadmio que salieron en algún momento, eh, y hay de dos tipos, las cilíndricas y las prismáticas, nos vamos a dar cuenta de que esto fue un poco hacia los 220, 230 watts por cada litro en volumen. Luego llegamos a las de níquel metal y estábamos muy contentos porque ahí la densidad aumentó hasta 360 aproximadamente. Pero miren arriba las de polímero de litio y las de ion litio puro, tanto las prismáticas como las cilíndricas, y estamos hablando de que estamos rozando en este momento los 520, 510, 515, perdón, watts por cada litro. Ahora, si nos vamos a la densidad gravimétrica, es decir, la cantidad de energía que yo puedo meter adentro de cada kilo, o sea, watts por kilo, también es innegable que una batería de ion litio supera por mucho a cualquiera de las otras. Eso la hizo total y absolutamente deseable para todos. Todo mundo necesita gastar una cantidad de energía grande. Ha aumentado la cantidad de energía que requieren los sistemas de procesamiento de las laptops, de los celulares, de los equipos de iluminación, de los equipos de sonido, de los vehículos aéreos, tanto los no tripulados como ahora tripulados. Antes era impensable con baterías de plomo ácido intentar hacer volar un aparato como un dron. Ahora es muy fácil porque su densidad gravimétrica es mucho más elevada. Ahora miren a la derecha la densidad energética solamente de las baterías de litio, de los packs, entre el 2008 y el 2020. Calculen ustedes el aumento, va a ser un aumento logarítmico en cualquier momento, de 55 watts hora por litro a 450 watts hora por litro en volumen, en análisis volumétrico. Esto es fantástico. Esto es un paso, es un salto cuántico en relación a manejo de energía, energía limpia, energía verde, como quieran llamarla. Pero todo esto viene a un costo, como todo. Y básicamente, como la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma,
Bueno, esto es un poco más en física newtoniana que en la post-newtoniana. Los que estén un poco más dentro de la física cuántica acabarán entendiendo de que sí, lamentablemente sí se cree y se destruye un poco, pero eso es para otra ocasión y con mucho café. Los componentes de una pila de litio, una celda de ion litio, está compuesta por cuatro componentes básicos. Hay más, por supuesto, pero los básicos son el ánodo, el cátodo, el separador y el electrolito. Y la interacción entre ellos es nuestro problema. Por eso es necesario entenderla. Estos componentes trabajan juntos en las celdas para proporcionar una corriente eléctrica a los dispositivos que nosotros utilizamos a diario. Vemos tres tipos de celdas. La tipo 18650, que se utiliza bastante, 3.7 voltios, una semiprismática y una de pouch, que la de la derecha es utilizada, como pueden ver, en una cantidad grande de dispositivos de comunicación, léase móviles y celulares. El litio se almacena en el ánodo y en el cátodo. Ojo, dependiendo si la batería está cargando o descargando, los iones van para un lado y para el otro. El litio en forma de iones se mueve desde el ánodo hacia el cátodo o viceversa. El electrolito líquido, gel o sólido, estamos muy dentro del líquido y recién llegando a gel, y los de estado sólido son muy caras y todavía no están por ahí. Transporta los iones de litio a través del separador, ojo con esa palabra, el separador, creando electrones libres y por lo tanto un potencial eléctrico. Por ejemplo, durante la descarga, los iones de litio se van a mover desde el ánodo hacia el cátodo y se crean electrones libres en el ánodo. Los electrones libres generan un potencial eléctrico que permite que una corriente eléctrica fluya a través de un dispositivo alimentado que está conectado a ambos electrodos. Así funciona esto. Aquí vemos una representación muy simple. El electrolito es el medio que actúa como el transportador de iones. El separador permite que los iones de litio se muevan desde el ánodo hasta el cátodo mientras previenen un cortocircuito. Ahí estamos hablando de un separador que permite que viajen no electrones puros, sino solamente iones. Y estamos hablando de un elemento que es permeable solamente para iones. Ojo con esa pequeña complicación. El cátodo almacena litio y libera iones de litio cuando la batería se está cargando. Y el ánodo, el negativo, almacena litio y libera iones de litio cuando la batería se está descargando. Es una danza de ida y de vuelta. Le meto energía, pasan los iones de litio hacia el cátodo, le quito energía y pasan desde el medio electrolito y controlados exclusivamente por una cosa, por esta barrera que es el separador. Ojo con ese detalle. Hay diferentes materiales en los cátodos. El NCM, que es el lithium nickel cobalt manganese oxide, el lithium iron phosphate, el LiFePO4C, que es el que se supone que es el más estable. Tiene unas condiciones que vamos a ver, pero no es que sea excesivamente más estable. De toda esta lista, generalmente el LFP y el NCA, que es el lithium nickel cobalt aluminum oxide, son los más usados generalmente. Vamos a ver un poquito. Aquí tenemos una representación muy sencilla en fase de carga. Yo estoy cargando esta batería, le meto corriente eléctrica y vamos a tener los electrones van del lado positivo al negativo y los iones van en sentido contrario, se desplazan en sentido contrario. Ahora, si yo voy por el otro lado a la fase de descarga y estoy utilizando el vehículo, estoy utilizando una laptop, un celular o cualquier cosa, el asunto va al revés. Los electrones fluyen al revés y los iones pasan del cátodo al ánodo. ¿Quién es el director de tráfico de todo esto? El que regula que esto no sea un atollamiento y que se genere finalmente algo así como un cortocircuito. El separador. Nuevamente, importancia del separador. Ahora, no solamente tenemos el problema de la energía eléctrica que está almacenada en forma de energía química en un proceso electroquímico. Tenemos que los compuestos combustibles existen en las baterías de litio. Normalmente el único que no es combustible es el ánodo. El separador, el cátodo y el electrolito son combustibles y bastante combustibles.
De acuerdo a la cantidad de ellos que hay al interior, pueden ser y son unos agentes contribuyentes importantes, significativos en un periodo de combustión. Todas las baterías de litio tienen una construcción similar, pero tienen una variación bastante grande en tamaño. Desde esta micropouch que está a la izquierda, que puede alimentar un nano dispositivo de audio, pasando por las típicas celdas de litio, que pueden ser la 18650 o cualquier otra, que se usan como pilas AA o AAA o las que uno quiera, pero en su tamaño específico, a las celdas prismáticas de los grandes bancos. Estos bancos que están aquí son bancos grandes que se están utilizando como almacenes de energía para energía solar, para energía eólica, para sistemas de backup y etcétera. Es fundamental entender que las diferencias de estado de carga y energía total que pueden acumular son directamente proporcionales al riesgo que nosotros tenemos en relación al riesgo de incendio. Esto es la parte de abajo del piso de un vehículo eléctrico. No vamos a decir marcas ni mucho menos, pero lo que tienen ustedes ahí son 7104 pilas formando varios bancos de celda. Y ahí, en este dibujo, podemos encontrar ya varios problemas para nosotros que tenemos los ojos entrenados, y estoy seguro que ustedes ya están siguiendo este tema. La máxima fundamental para poder extinguir un incendio es hacer que el agente extintor entre en contacto con el material en combustión. La pregunta es, con todo este blindaje, ¿cómo lo logramos? Aún si yo puedo pasar el blindaje principal, que es una plancha de acero de generalmente un 16, a veces un poco más chica, un 32, pero es acero que puede ser HSLA fuerte. Y voy a ingresar a la segunda capa que apenas se ve en la parte superior, ya son dos capas de acero, arriba a la izquierda se ve la segunda capa de acero, y luego tengo que llegar a estos bancos de pilas que están separados verticalmente, y si ustedes ven, cada línea de pilas tiene un separador aparte. Ojo, no confundir este separador con el separador interno que tiene una batería de litio. Este es un separador físico. ¿Cómo hacemos llegar allí el agente extintor? Ese es un problema fundamental. Es el típico acertijo envuelto en un misterio. Y todo empaquetado en una gran nube de incertidumbre. Ahí es donde estamos. Y ahora, si se dan cuenta, hay otro pequeño problema. Esto de aquí está colocado en el piso, que es el lugar donde mayor cantidad de impactos puede haber. Vamos a tener esa idea y después la vamos a fundamentar por el otro lado. Cada vez en Europa está bajando el nivel de milímetros que puede tener como aceptable una abolladura en un registro de inspección técnica anual de vehículos eléctricos, de golpes que puede tener en la parte inferior porque se les está amarrando cada vez más a eventos de embalamiento termal. Y esto está en el piso de los vehículos. Seguimos. Tipos de construcción: estuche, cilíndrica y prismática. Todos tienen básicamente lo mismo. Estamos hablando exclusivamente de tres cosas que son lo mismo. Es la forma en la que empaquetamos ánodo, cátodo, separador y electrolito. Aquí tenemos una formación estuche. Estas están en todos los celulares básicamente. Hay ánodo, hay cátodo, hay separador y hay un foil patch que es el estuche que envuelve todo. Que es el que, cuando las cosas van mal, se infla por la generación interna de gases. Y que debería tener un dispositivo de seguridad que vamos a discutir más adelante. Esta es la batería cilíndrica, 18650 o similar, 17620 creo que es la otra. Todas tienen lo mismo. Tienen un separador, un ánodo y un cátodo y tienen un safety vent. Ese venteo está hecho para aliviar las sobrepresiones internas. Es una buena noticia y es una mala noticia, porque al final lo que estás haciendo es ventear hacia afuera. Es como cuando se abre una válvula de seguridad en un vehículo movido a gas natural. Se abre la válvula de seguridad para evitar la explosión y lo que hace es formar un dragón de 18 metros hacia un costado con una flama bárbara porque tiene que evacuar
todos esos 200 o 250 bar de gas natural comprimido en menos de 90 segundos, de acuerdo a las normas de cada país. Esto es lo mismo. El safety vent nos va a dar un poco de alivio en relación a que no va a explotar la pila, pero va a tirar todo para afuera. Ahora vamos a ver qué es lo que va a emitir, cuáles son esos efluvios. La prismática, esta es la utilizada en bancos UPS, esta es la utilizada ahora hay vehículos que están comenzando a venir con estas prismáticas, lo cual podría ser una buena noticia. También tienen un safety vent, tienen un insulator, tienen un separador, un ánodo y un cátodo. Exactamente lo mismo que la de estuche. Y finalmente, la cilíndrica y la prismática, una al costado de otra, con sus dispositivos de seguridad para sobrepresiones internas. Declaran algunos fabricantes que en las de Pouch tienen un Pressure Relief Area a un costado, que es un debilitamiento en la costura. Vamos a ver, no, hasta ahora no he visto una certificación de homologación de esto, pero algunos fabricantes lo están indicando o lo están haciendo saber. Embalamiento termal. ¿Por qué le llamamos el embalamiento termal al thermal runaway? Básicamente porque hay un fenómeno en el mundo de la mecánica diésel. Cuando un motor genera velocidad y torque de forma autosostenida, no controlada por ingreso o de aceite o de combustible diésel DB5 al interior de las cámaras de combustión de este motor, y este se acelera hasta la autodestrucción. Ese embalamiento diésel da un poco en castellano la idea de embalamiento termal. Otros le llaman fuga termal y etcétera. Básicamente lo llamamos embalamiento termal por la similitud en el concepto con el embalamiento diésel. El embalamiento termal es un fenómeno en el cual una celda de ion litio entra en estado de autocalentamiento incontrolado. Ella genera su propio calor y no sabe qué hacer con él, y eso genera una serie de eventos. El desbordamiento térmico generalmente, o embalamiento termal, comienza cuando el calor generado dentro de una celda excede el calor disipado. En un diagrama básicamente de equilibrio termal no adiabático, lo que tenemos es que se produce calor y sale calor del sistema. Cuando el calor producido al interior es mayor que la capacidad de emitir calor hacia el exterior, de transmitirlo hacia el exterior, es sobrepasado, en ese momento comienza un embalamiento termal. Si la causa de generación excesiva de calor no se remedia, la condición va a empeorar hasta no poder ser parada. El calor elevado provoca reacciones químicas que liberan aún más energía térmica. Temperaturas lo suficientemente altas pueden causar distorsión o fusión del separador. Cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Eso resulta en un cortocircuito interno, y ahí tenemos un evento completo, que no solamente es el embalamiento termal, es mucho más complejo, y espero poder tener la capacidad hoy día de mostrarlo tal como nos lo quiere hacer ver UL. Hay un evento de iniciación. Este evento de iniciación es clave para la seguridad. Ojo, pongámosle atención a esto. Hay alguna disipación de calor, pero cuando se genera este calor y supera la capacidad de disipación, se inicia el círculo, se muerde la cola el gato, y ahí no hay nada que hacer. Tenemos un evento completo, un on-setting, y el resto es historia. ¿Qué sabemos? La generación rápida de energía térmica durante un cortocircuito interno, ya estamos yendo un poco más hacia la causa específica, es típicamente el punto de inflexión después del cual ocurre el embalamiento termal. Las temperaturas internas de la celda van a continuar aumentando, incrementando la velocidad de las reacciones químicas y creando un ciclo de retroalimentación. Ojo que aquí UL utiliza la palabra reacciones químicas, porque hay reacciones químicas, hay reacciones electroquímicas, hay fenómenos eléctricos. Son muchas cosas en un solo evento, y es necesario que podamos abrir nuestra mente para poder entenderlo de esa manera. El aumento de temperatura en una sola celda va a transferir calor a todas las otras celdas. Eso es fundamental. La propagación del desbordamiento térmico o embalamiento termal puede ocurrir cuando estas celdas se calientan lo suficiente como para también entrar en embalamiento termal, y el proceso se hace un proceso autosostenido y va a continuar a lo largo de todo un paquete de baterías. ¿Qué procesos están involucrados?
Ojo con esto, la descomposición del electrolito. A medida que la temperatura aumenta por cualesquiera sea el medio de aumento de temperatura, el electrolito líquido dentro de la celda comienza a descomponerse químicamente, liberando gases combustibles y comburentes. Ojo, combustibles y comburentes. Oxígeno, dióxido de carbono y un montón de hidrocarburos gaseosos. Vamos a ver cuáles. A esto vamos a sumar una cuestión que no es parte de esta presentación y que se está estudiando en UL ahora, que es en el proceso de combustión la liberación de hollines, de sólidos en suspensión y la liberación de gases tóxicos, que también es alarmante, pero que no es parte de esto ahora, pero que debe tenerse en cuenta. Inmediatamente después podemos tener la fusión del separador. Ese es el evento complicado, el evento pivotante. El separador que mantiene los electrones, los electrodos positivo y negativo separados, puede comenzar a fundirse a temperaturas elevadas. Esto provoca un cortocircuito entre los electrodos. A partir de ahí no hay vuelta atrás. Reacciones del electrolito. Con el aumento de la temperatura más allá de la descomposición inicial, el ánodo, generalmente grafito, y el cátodo, por ejemplo, óxido de litio cobalto de la CNSA, puede reaccionar de manera exotérmica con el electrolito o entre sí, generando otra reacción exotérmica, liberando aún más calor y más compuestos químicos secundarios. A todo esto tenemos el autocalentamiento. A medida que se genera más calor, este acelera las reacciones químicas de todos los otros elementos involucrados dentro de la celda y produce un efecto de autocalentamiento que llega a ser incontrolable. Si se dan cuenta, solamente en este slide no hay un evento. No podemos señalar solamente un evento, es una cadena de eventos. Y es una cadena de eventos en diferentes disciplinas. Hay eventos físicos, hay elementos dentro del campo de lo eléctrico, dentro del campo de lo químico y donde se tocan el electroquímico. Todo está ligado. Por lo tanto, no podemos cometer el error de intentar entender el problema de las baterías de litio desde un punto monodisciplinario o desde un punto en el cual este evento sea un single point event, porque no lo es. Es un multipoint event por todos lados. La secuencia del evento, vamos a intentar desglosarla. Primero, el inicio del calentamiento. El sobrecalentamiento puede comenzar debido a un evento como un cortocircuito interno. Basta con que un elemento de pocas micras haga cortocircuito dentro del área a través del separador y ahí comienza a haber un evento con daño físico y una sobrecarga o una sobredescarga o un daño físico externo o un exceso de calentamiento, un exceso de enfriamiento, ahora lo vamos a ver, pueden ocasionar esto. Este aumento de temperatura se inicia, la celda comienza a calentarse rápidamente. Cuando supera los 80 grados centígrados, ojo con esta temperatura, hasta ahora es nuestra temperatura threshold, es la temperatura umbral. Las reacciones químicas comienzan a volverse agresivas al interior de la pila de litio. Inmediatamente comienza la generación y liberación de gases. A medida que el electrolito se descompone, los gases comienzan a acumularse dentro de la celda, aumentando la presión interna. Ocurren dos cosas, o tiene válvula de venteo o no tiene. En ambos casos hay problemas. Ventilación violenta. Si la presión interna supera la capacidad de contención de la celda, esta libera los gases de manera violenta, acompañada de humo. Esto puede ocurrir por una falla catastrófica del contenedor de celda o por activación del venting, cualquiera de los dos. Cuando ya están esos gases fuera, hay fuego o explosión o los dos. Si los gases liberados entran en contacto con una chispa o con superficies extremadamente calientes dentro de una celda, pueden encenderse, resultando en un incendio o una explosión. Hay un pequeño problema. Esto ha sido un evento exotérmico desde el principio y generalmente ya está dada la condición de fuente de ignición competente para cuando los gases alcanzan la mezcla estoquiométrica o se acercan a la mezcla estoquiométrica en el área en la que están y van a generar una reacción. Eso lo vamos a ver más adelante. El sobrecalentamiento descontrolado puede resultar en estas cuatro cosas: la expulsión de gases, fragmentos y o partículas. Ojo, no solamente gases, sino que hay fragmentos y partículas. Y estos fragmentos y partículas son incandescentes en muchas veces. Tienen mucha energía concentrada al interior y van a tener un efecto muy parecido a las partículas incandescentes de un sistema o de un incendio por soldadura, o a veces peor. Las temperaturas extremadamente altas ocurren, humo y fuego. Y finalmente,
podemos adicionar a estas 4 cosas la capacidad de que haya una explosión. Causas del estrés en el separador. Nuestro problema se reduce a cuando acaba de fallar el separador. La falla del separador es un punto crítico, es el punto de inflexión, es el punto de no retorno en el embalamiento termal. Vamos a examinar entonces las causas del estrés para este dispositivo, el separador. Y eso sí, les voy avisando que el espesor promedio de un separador es de 25 micrómetros. 25 micras. Ese es el ancho de un separador. Y pueden verlo porque venden separadores hasta en AliExpress. Y el ancho máximo generalmente es de 25 micras. O sea que toda la seguridad de esta batería de litio está dependiendo de una película que es mucho más delgada que una telita de una cebolla, básicamente. Acá están las causas de estrés en el separador. Primero, ambientales. Incluyen calor excesivo, carga en un entorno frío, exposición a químicos, exposición al agua salada, ojo, y exposición a cualquier medio que sea agresivo en relación a causas ambientales. Si hay mucho calor o hay mucho frío, ahí tenemos problemas. Causas de estrés en el separador, causas mecánicas. Caídas, aplastamientos, indentaciones, impactos, vibraciones, golpes, penetración de una celda, de manera que el estrés mecánico provoca la falla del separador. Se ha visto, inclusive en las pruebas de UL, lo que hacen muchas veces es no solo calentarla, sino generar punciones para tentar a la batería a que entre en embalamiento termal, y lo hace con mucha facilidad, no se hace esperar mucho. Sobrecarga eléctrica. Cuando una celda se carga por encima del voltaje especificado, provoca una reacción exotérmica en el cátodo y eso ocasiona al final un desbordamiento térmico. En contra de esto están los famosos BMS, el Battery Monitoring System. Se supone que un BMS debe evitar esta sobrecarga. Pero ahora vamos. Una pregunta. Estos BMS, sobre los cuales pende la seguridad de toda esta batería eléctrica, ¿a qué norma nacional, internacional o lo que sea de seguridad responden? Ese circuito, su confiabilidad, su exactitud, su resistencia, ¿están normados en algún lado? Dejo esa pregunta. ¿O los compramos por cualquier de estos despachadores que venden cosas desde China o desde cualquier lado y los podemos tener por unos pocos centavos? Sobre ese dispositivo está toda la seguridad de una batería que puede ser muy grande. Pensemos en eso. Sobre descarga eléctrica, otro tema. La descarga se va más allá de lo que debe y comienzan los problemas. También podemos entrar en embalamiento termal, con una ventaja que es que el estado de carga es bajo, pero para esto también el BMS es el que tiene que estar metido en la situación. Y nuevamente pregunto, ¿cuál es la confiabilidad de los BMS? ¿Qué tipo de certificación? Por ejemplo, UL, alguna DIN, cualquier cosa que pueda tener. CE, bien puestas, no las veo. Cortocircuito externo, calientan la celda a través de la generación de calor Joule o resistivo, elevan las temperaturas a niveles que desencadenan desbordamiento térmico debido a una corriente de descarga elevada. También el BMS es el que debe evitar eso. Pero los BMS o no son confiables, o si son confiables pueden sufrir daño, o si son confiables y no han sufrido daño pueden sufrir tampering, y alguien se puede meter con ellos para hacer que descarguen más, por ejemplo, muy usado y que ha generado ya muchas muertes, cuando quieren hacer que estos hoverboards o estos scooters corran más y sean un poco de competencia por el ímpetu que tienen los jóvenes de hacer que sus elementos corran. Antes era con las motos, ahora es con estos aparatos. Y hay un montón de talleres a lo largo y ancho del planeta hoy que lo que hacen es modificar los sistemas para que descarguen más y le den un poco más de potencia extra a las ruedas, llegando y acortándonos a estos problemas. Diseño y fabricación, piezas sueltas, desalineación de electrodos, rebabas, tolerancias ajustadas, contaminación del electrolito, fundamental. Eventualmente pueden ocasionar cortocircuitos internos que llevan al desbordamiento térmico. Y finalmente el envejecimiento. Cuanto más viejas son las baterías de litio, más propensas son a tener problemas. Ahora,
el reloj está andando. Nosotros en Latinoamérica hemos recibido todo esto algunos años después que lo recibieron los países que están un poco más al norte. ¿Cuánto tiempo falta o cómo estamos ya entrando a esos periodos de envejecimiento y esas baterías nos van a dar problemas? Una descripción básica del proceso de embalamiento termal es la siguiente. Primero, se genera calor excesivo en la celda de ion litio, la capa protectora que cubre el ánodo comienza a descomponerse, esta es una reacción exotérmica, la temperatura de la celda aumenta. A medida que la temperatura de la celda aumenta, el electrolito comienza a descomponerse, libera energía térmica adicional en su descomposición porque es exotérmico, también ese evento. Eventualmente el separador comienza a fundirse. A medida que el separador se ve comprometido, se produce un cortocircuito eléctrico. El cortocircuito eléctrico agrega aún más calor al sistema. Eventualmente el cátodo va a comenzar a descomponerse, libera calor, oxígeno enlazado, puede reaccionar con todos los productos de la descomposición térmica y contribuye a una reacción de combustión que puede ocurrir una vez que la celda se incendie. Una vez que llegamos a la rotura del separador, no hay vuelta atrás. El embalamiento termal. El SOC, el State of Charge, el estado de carga es fundamental en cuánto daño puede ocasionar una pila o una batería de litio cuando entra en embalamiento termal, porque para poder hacer el embalamiento termal dispone de la energía que tiene adentro. Aquí a la izquierda vemos una batería que ha sido llevada a embalamiento termal con 30% de estado de carga y se ha puesto al rojo vivo. Miren a la derecha, el mismo tipo de celda llevada a embalamiento termal con 100% de carga. Miren la eyección, la generación brutal de temperatura, la dispersión de fragmentos incandescentes y todo lo que ocurre con una sola pila 18650. El embalamiento termal. Los gases emitidos durante el embalamiento. Esta es una prueba que vamos a ver muy breve y aquí tenemos todos los gases concentrados y todos estos gases son combustibles. ¿Qué tan combustibles? ¿Qué tan inflamables? Huele hizo pruebas. Una batería NCA y una LFP. ¿Qué tiene? Hidrocarbonos generales 15%, hidrógeno 28.7%, monóxido de carbono 26.7% y dióxido de carbono 29%. Miren la LFP, que se supone que es más segura, 48.4% hidrógeno puro, hidrocarbonos 19.3%, monóxido de carbono 11.3 y dióxido de carbono 20.8. Y hay mucho oxígeno enlazado metido en esta cuestión. Y por eso ocurre una cosa que es la que vamos a ver un poco en adelante. Miren esto. Velocidad de quemado en centímetros segundo. ¿Dónde está ubicada la batería NCA y la LFP? La LFP, que se supone que es la más estable, tiene una velocidad de quemado que solamente es superada por el acetileno. Y lamentablemente, en un par de tablas que acabo de ver hace muy poco sobre la generación, donde entran más en la generación de gases, aparentemente hay un porcentaje de generación de acetileno cuando se queman estas baterías. Por confirmar, recién he recibido la información. Ustedes también pueden buscarla. La presión máxima de deflagración en contenedor cerrado, el PCI barra G, el NCA y el LFP. Uno está por encima del propano y debajo del etileno, y uno está por encima del etileno y justo por debajo del acetileno. ¿A dónde nos lleva eso? A que es una reacción rápida y es una reacción violenta. Vamos a entrar en el terreno de las explosiones en un momento. Miren esto. Sobrepresión e impulso en diferentes tipos de sistemas. Las NCA al final generan una sobrepresión mayor que supera, ojo, 6 kilopascales, 6.5 kilopascales en pico. Y a la derecha, no menos, tenemos 2.5 kilopascales para una LFP con una sobrepresión interesante. Y el otro factor a medir es el impulso. Si nosotros disgregamos una explosión, la generación instantánea de sobrepresión le vamos a llamar la sobrepresión, el pico que generalmente ocurre, y toda el área bajo la curva durante el área de sobrepresión, antes de llegar a la zona de rarefacción, que es cuando la onda de la explosión se vuelve negativa,
toda esa área bajo la curva nosotros le llamamos el impulso. Esa es al final la capacidad de mover, de desplazar y de romper cosas que tiene una explosión. Ahora, si fue deflagración o detonación, eso es una cuestión que es bastante más complicada que lo que normalmente queremos decir, que si es velocidad supersónica o subsónica, no, realmente no. Tiene que ver con dos conceptos que son la línea Rayleigh y la curva Hagenauer, y de acuerdo si uno está en la rama superior o en la rama inferior, puede ser detonación o puede ser una deflagración simple, pero lo que sí podemos decir es que si tiene un gran incremento de volumen y una pequeña baja de presión al final del evento, le podemos decir deflagración, y si en la línea presión-volumen tengo un gran incremento de presión y una pequeña contracción de volumen, eso fue una detonación. Más allá de las velocidades, porque al final ambas pueden llegar a velocidades supersónicas de movimiento de fluidos al final, pero eso ya es muy fuera de lo que queríamos ver. Básicamente, esto que está aquí demuestra de que tiene capacidad de generar explosiones complejas y que ocasionan daño, los gases que salen de una batería de litio. Aquí hay una prueba de deflagración de gases en un garage que hizo luego de un evento en el cual una puerta de un garaje casi mata a un battalion chief en Estados Unidos. Hicieron esta prueba. Perdón. There's a fundamental. Aquí lo mostramos. Lo vuelvo a repetir, darle tiempo. Ok, señores. Eso que vieron fue una estación de carga de un sistema UPS para una batería de alimentación solar en modo batería de litio, la generación de gases adentro del garaje y la deflagración que ocurre, que fue lo suficientemente violenta como para que puedan duplicar el evento real que ocurrió con este Battalion Chief. Y queda claro que hay capacidad de generar una sobrepresión significativa. Ahora miremos el riesgo en conjunto. Después de esta un poco avalancha, mil disculpas por ir un poco rápido en el tema, el riesgo en conjunto es lo que tenemos que ver. Hasta ahora nos queda claro que los riesgos que presenta un embalamiento termal de una batería de litio comprenden los siguientes aspectos. Los enumeramos, pero no son exclusivos, por supuesto. Altas temperaturas, con una reacción exotérmica, flamas, reignición, emisión de gases inflamables, riesgo de deflagración, detonación, gases tóxicos y emisión de particulados. Ahora, con esto en mente, se lanza una pregunta. Se trata de un peligro compuesto, es un peligro multivalente, es una aproximación que es multilateral y debe ser evaluada y tratada de esa manera. No es solamente un riesgo de incendio, es una cosa bastante más compleja. ¿Será acaso que debamos verlo también desde el punto de vista de hazmat, de materiales peligrosos? Eso queda en el plano de la planificación de la seguridad contra incendios por un lado y en el plano de la respuesta, pero como hemos podido ver son muchas, muchísimas las interacciones y reacciones que entran aquí. No es una simple combustión, para nada. ¿Qué pasa con un embalamiento termal en baterías de litio multipilas? Como adentro de un scooter, como adentro de un vehículo eléctrico, como adentro de algunos dispositivos que utilizan multipilas. Miren, 0 segundos, 5 a 20 segundos, 40 segundos. En la línea izquierda, vistas desde arriba, estas baterías. Como la generación de calor y embalamiento termal en una se contagia inmediatamente a las otras. Este es otro problema, porque es un problema de reacción en cadena. Uno más añadido al balde de problemas que tenemos. ¿Qué pasa con un embalamiento termal en baterías multipilas? 5 segundos de diferencia entre la izquierda y la derecha, con cámara termográfica. Creo que las imágenes se explican solas. El problema crece en un crecimiento que básicamente es exponencial, sino logarítmico, y que lamentablemente hace que una batería comunique el problema a todas las otras y todas en simpatía entren en problemas rápidamente. Esa es nuestra
espada de Damocles, básicamente. Si se quedara contenido en una batería, seríamos felices, pero no ocurre así. Vamos a ver este experimento, ojos al hit release rate y a cómo se comporta este scooter que es sobrecargado y dejado, aquí lo coloco para que lo puedan ver, y dejado quemar debajo del cono calorimétrico. Observen que hay un poco de humo precursor. Ahora comienza a generarse más humo, ya se están venteando, comenzando a ventear. Ese fue un venteo, ese fue otro venteo, ese fue otro venteo. Miren los gases y esa es la reacción. Al aire libre, 0.8 megavatios. Pero miren, por favor, la curva, lo empinada que es. Ese es nuestro problema. ¿Qué estamos aprendiendo de esto? Este es un scooter en un living room, como en cualquier casa, en cualquier departamento. Y aquí pongo esta opción táctica. Los departamentos modernos en cualquier parte de América hoy generalmente tienen una sola entrada y una sola salida. Y esa es a través del living room. Viene alguien y deja esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Observen, están al interior de esta casa, tenemos visión infrarroja, el resto de las habitaciones. Miren la de entry y miren la de living room windows para que vean cómo funciona esto y comiencen a intentar entender qué es lo que pasa con el tiempo necesario de evacuación o el tiempo disponible de evacuación después de esto. ¿A dónde se van esos cálculos? Busquen algún tipo de precursor que pueda indicarnos o que pueda hacer que un activador de alarma, algún sensor de humo de un sistema de alarma, nos haga ver que hay un problema precursor. Este preámbulo silencioso nos hace ver lo peligroso que es esto. No hay signos, excepto que uno tenga una cámara infrarroja. Observen eso. Eso ocurre a las 3 de la mañana o con alguien ahí. Primera, segunda, tercera, 8 segundos después, 7 segundos después. Ahora la pregunta es, ¿quién sale y evacúa de allí? Y en breve, el living room infrared ya se perdió con la reacción inicial, se quemó. Si observaron el living room windows, salieron volando porque hubo energía allí expansiva, hubo una deflagración importante. Y ese cuarto es inhabitable. Evaluación de búsqueda y rescate, perfil de supervivencia cero. Se perdió la siguiente cámara y la siguiente. ¿En cuánto rato llegamos a flashover contra los tiempos de flashover normales? Aquí está el problema principal. Ahora, esto es en un bedroom. Acá hay un poquito de humo. Si la familia o la pareja o la persona está durmiendo en este bedroom, lo único que va a tener es esto. Esto es manejable por sistemas normales, avisable por sistemas normales de detección de humo. Ni siquiera ha llegado al techo el humo. Ahí se están venteando, venteando, venteando varias pilas. Ahí podría haber una alarma, probablemente. La gente comienza a despertarse y se acabó. Esa es la realidad. Entonces, ¿dónde está nuestro problema aquí en lo que vemos? No hay warning signs, no hay signos de alarma inmediatos. No puede haber una detección efectiva, inmediata, porque los sistemas de detección de humo que se utilizan en las alarmas, sean single point, autónomos o parte de un sistema NFPA 72, no están hechos para esta velocidad. Y eso entró en un tiempo pasmoso que fue debajo de un minuto, entró en flashover completo, envolvimiento total del cuarto. ¿Quién sale vivo de ahí? Y aquí están las curvas. Necesitamos ver algunas cosas. Primero,
No podemos decir de que los sistemas con baterías de litio, los vehículos, etcétera, tienen mucha más carga final o que generan incendios más intensos que los vehículos convencionales. La ciencia no soporta eso. Si vemos la curva ploma que llega arriba, eso es una silla convencional bien forrada en una casa y llega a 1.8 megavatios de energía total liberada en pico. Pero si vemos el azul, el rojo, pero si vemos el rojo, el verde y el amarillo, que son un battery pack y dos scooters, nuestro problema es este. El ángulo, el steep angle, el ángulo muy pegado a 90 grados de la subida, la descarga es instantánea. Este es el problema identificable. Es básicamente una reacción muy violenta, sin signos de alarma previos y que llega a 1.6 megavatios en nada de segundos. Este es el problema. No es que la energía total sea mayor a la energía contenida en el tanque de combustible de un scooter. Tampoco en un vehículo ocurre eso. Es la velocidad con la que lo dispensa y luego vamos a ver la tenacidad que tiene a dejar de reaccionar. Esos son los problemas principales a los que nos enfrentamos. Este es un buque contenedores que tenía baterías de litio en uno de sus contenedores. Solamente litio, no ha habido gas, no ha habido explosivos convencionales, solamente todas esas baterías de litio que están cayendo por todos lados. ¿Cuánta energía se liberó? Dio algunos signos de alarma, sí, porque comenzaron a irse las baterías de litio y evidentemente no había suficiente oxígeno al principio hasta que lo autogeneró. Miren el tamaño del buque y miren el tamaño de ese hongo. Y solamente estamos hablando de baterías de litio. Ahora que sabemos con mayor precisión cuál es el problema, hay varias preguntas. ¿Qué consideraciones tácticas deben ser establecidas para el manejo de escenas de incendio cuando hay envueltas baterías de litio de gran capacidad? ¿Qué recomendaciones deben ser puestas en conocimiento del público? A lo que hay que añadir, ¿qué consideraciones debemos tener desde el punto de vista de la prevención de incendios, de la ingeniería de protección contra incendios frente a este riesgo? Consideraciones tácticas básicas desde el punto de vista de la respuesta básicamente para incendios con baterías de litio. Un embalamiento termal es un evento electroquímico que es independiente del oxígeno que tenga alrededor. No le importa tener o no oxígeno. Él lo tiene, se lo genera, emite oxígeno enlazado. En espacios confinados, un embalamiento termal muy probablemente va a producir una deflagración. En espacios abiertos también, como pudimos haber visto en el primer scooter que se quemó debajo del cono calorimétrico. Es factible que el embalamiento termal continúe aún bajo el agua. Tenemos pruebas. Siguen a continuación. La única táctica parcialmente eficaz conocida hasta hoy es el uso de agua para retirar el calor, sea por chorros, muchos y de calibre significativo, o por aplicación de neblina de agua o por inmersión. ¿Un embalamiento termal puede producir un efecto jet tipo soplete? Definitivamente puede. Eso puede comunicar fuego inmediatamente a cualquier artículo o paquete de combustible que esté cerca, o pueden ser más baterías de litio o más dispositivos que usan baterías de litio. Donde hay baterías de litio se puede esperar progresos muy rápidos del fuego que pueden atrapar víctimas y a bomberos por igual, así como dañar las mangueras de incendio cuando se está trabajando. El tiempo para flashover en un incendio de compartimento con baterías de litio envueltas en el incendio puede llegar a ser menor a 1 minuto. Los progresos rápidos del fuego hacia flashover no dan tiempo de reacción, por lo que es probable encontrar víctimas atrapadas al arribo de las unidades de emergencia a una emergencia. Ventanas. Esto genera un incendio bien ventilado y por lo tanto suficientemente potente desde el principio, donde en un progreso normal el aguante de la ventana nos hubiera dado cierto nivel de confinamiento y puede haber mantenido, cuando ese incendio llega al régimen controlado por ventilación, lo puede haber mantenido en un régimen más bajo de HRR y con eso darnos un poco más tiempo de reacción para lo que sea que tengamos que hacer, maniobras de extinción, maniobras de rescate, activación de sistemas contra incendio automáticos o lo que sea.
Las explosiones de baterías de litio eyectan las pilas que las conforman hasta distancias considerables. Estas pilas pueden ser puntos de ignición múltiples a la vez. Es como una bomba de fósforo, básicamente. Al ser compuestas por muchas pilas, una batería de litio tiene la capacidad de mantener energía amarrada, el strain energy. Esta puede generar embalamientos termales y por lo tanto incendios posteriores a la aplicación inicial de agentes extintores o el control principal del incendio puede volver a hacer una reignición. Esto puede ocurrir días después del incendio original. Las baterías de litio pueden hacer reignición días después de determinada la emergencia. La compartimentación concéntrica de las baterías de litio genera un serio impedimento para hacer que el agente extintor llegue a la zona de reacción. Ahora, ¿lo llamamos agente extintor o lo llamamos agente inhibidor? Porque un agente extintor básicamente solamente puede encargarse de la parte del fuego, pero yo necesito inhibir una reacción química y una reacción electroquímica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Con qué? Gases inflamables y tóxicos siempre van a estar presentes. Esto está estudiándose en ese instante. Han salido resultados, son pasmosos, pero hay que mirarlos todavía. Hay que usar siempre equipo de protección respiratoria autónoma. Hay que anticipar siempre atmósferas ATEX al interior de un lugar donde hay baterías de litio en embalamiento termal y en proceso previo a la combustión. Una vez iniciado un embalamiento termal, este no puede ser detenido por medios convencionales. Hay que aceptarlo hoy. Esto puede cambiar en cualquier momento. La única opción estratégica es la de evitar la propagación del fuego. El mejor agente para controlar la propagación hasta hoy es agua. Mucha agua. Observemos unos casos sencillos. Pequeño incidente, una gran lección. Primero, el onset timing, el tiempo de ocurrencia de este evento. Desde que comenzó a emitir vapores, que ya sabemos ahora es el venteo de algunas de las pilas, hasta la ignición, 4 segundos, 3 segundos. Una vez que está onset, el fuego, extintores de polvo químico seco, los que quieran. Capacidad de stranded energy, energía amarrada al interior, permiten de que este fuego continúe por 20 minutos sin poder ser apagado. ¿Por qué? Porque primero, el polvo químico seco no tiene ninguna capacidad de retirar calor significativa. Dos, no llega el agente extintor a donde debe. Y tres, si bien podemos contener un poco la combustión, no tenemos agentes inhibidores para las reacciones electroquímicas que ocurren al interior. Ahí tenemos un problema. ¿Qué lecciones tenemos aquí? Otra vez, el onset, la progresión de 0 a incendio declarado es rapidísima. La eyección de partículas incandescentes es altísima. Eso tenía toda la similitud con una bomba de termita militar, básicamente. Y la capacidad de almacenar energía y de irla soltando de a pocos hace que ese sea un incendio complicado, que al final se ve compuesto, compound, con todo lo que tiene que ver con los combustibles convencionales que lleva ese bus. Pero nuevamente, el tiempo de enclavamiento, el tiempo de onset es rapidísimo y mucha energía liberada y muchas partículas eyectadas también. Y esto de acá va a explicar todo lo que decíamos
la capacidad de generar oxígeno Tesla amarrado. pulling an actual boat into the water, submerged their entire car on fire. Best place to go. So now it's gone. Boat and Ok, queda claro que no lo podemos apagar con agua. Queda claro que le importa muy poco a un embalamiento termal y un proceso completo térmico, un evento termal, como se le podría llamar a un grupo de baterías de litio, le importa un pepino estar sumergida. Básicamente lo que nos acorrala a lo siguiente hoy, y esto puede cambiar en cualquier momento. Lo único que podemos hacer es retirar calor de forma segura, y la única forma que conocemos dentro del mundo del combate y la prevención y la ingeniería contra incendios es la conversión segura a través del método agua para convertir ese calor en vapor y liberarlo de forma segura a la atmósfera. Esto es el antes de una de las fotos iniciales que le dije que había ocurrido en Corea. Observen, en un sótano. Black smoke suddenly rises from a parked white Mercedes-Benz electric vehicle around 6:15 in the morning. Shortly thereafter, there's an explosion and the car suddenly bursts into flames. In an instant, smoke from the parking lot spreads outside through vents and apartment entrances. Black smoke covers the entire apartment building and the power is cut off, causing surprised residents to evacuate their homes. 여기가 완전히 지나다닐 수가 없. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué moralejas tenemos aquí? Básicamente lo siguiente. Primero, el onset es rapidísimo. Muy, muy, muy rápido. La capacidad de propagación a los costados también es rápida. La generación de humos y de flamas es también violenta. El volumen de humos generados es bastante grande. ¿Qué hacemos nosotros en relación al manejo de esta emergencia? Primero, rociadores, sí, están siendo efectivos. Water mist, bajo la 750, digamos, sí, está funcionando, pero los sistemas deben estar bien puestos y aparentemente esto nos está llevando a entender de que las velocidades de respuesta tienen que ser rápidas y que los volúmenes que se tienen que despachar o dispensar no podrían estar aparentemente dentro de los cánones que tenemos ahora, que está en ordinario 2, básicamente. Y de repente, si vamos a meter estos carros ahí al interior, deberíamos subir un poco. Todavía no hay palabras dichas, pero comencemos a imaginar qué es lo que ocurre y hay que comenzar a pensar en que de repente los sistemas tal como los tenemos preparados podrían no ser suficientes para solucionar esto. La duración es otro problema, porque estos incendios duran muchísimo por el fenómeno de energía atrapada, de energía entangled, stranded energy. Eso de ahí hace que haya incendios que están durando en un vehículo automotor 12 horas, 14 horas. ¿Cuánta duración tenemos de los sistemas contra incendio, de las reservas, donde no hay abastecimiento confiable desde un suministro municipal, por ejemplo, sino solamente un tanque graduado para 60 minutos, graduado para 90, depende, pero en uno de estos estacionamientos no va a ser nunca más de 60. Cuestiones que vienen al tema. Otro evento. La típica generación inicial de vapores, porque se ventean las celdas y el fuego es inmediato. Hago una pregunta, si esto hubiera ocurrido con pasajeros a bordo, ¿qué? ¿Cómo estamos protegiendo estos buses? ¿Qué podemos esperar de la seguridad en estos elementos de transporte? Técnicas disponibles, lo que conocemos hasta hoy, o de repente hasta hace un par de semanas y algo nuevo ha salido. Todo el mundo está de cabeza con esto. Primero, líneas de mano. El uso de muchas líneas de mano, observen, no estamos hablando de una línea de 1,5 pulgadas, estamos hablando de un mayor calibre
y de muchísima agua y de taquear y de aplicar agua por la parte inferior, que es donde está la superficie caliente y donde están las baterías, que inclusive hay que perforar ahí abajo para poder intentar hacer entrar agua al interior. Y nuevamente, esto no es un juego de extinción, es un juego de trade-off, es un juego de conversión de energía para liberarla en forma de vapor al ambiente. ¿Qué estamos liberando al ambiente en esos vapores? Eso se está estudiando ahora. ¿Qué hay en el running water? En el agua corrida que va por debajo de apagar el incendio. Ese es otro tema que se está estudiando y que podría traernos también noticias no muy halagadoras. Nuevamente, hay que colocar diques, hay que tratar esto como una emergencia MARPEL, no solamente de incendio. Hasta ahora va pareciendo que sí. La manta antiflama. Esto definitivamente va a aliviar un poco el tema de la disposición de oxígeno extra y del HRR, pero no es una solución completa. Todo el mundo clama que han apagado estos elementos. Vamos, si tenemos un vehículo sumergido en agua y no se ha apagado varias horas después en un lago, ¿qué podemos esperar de una manta? Hay que ver, pero definitivamente ayuda esta manta en relación a que el HRR total emitido disminuye. Ahora, hay un problema con esto. Requiere a los bomberos acercarse sin líneas de mano a distancias que no son seguras y que están demostrando ahora que no son seguras, no solamente por el peligro inmediato que es el evento termal en sí o posibilidades de explosión y esquirlas, sino que tiene mucho que ver con los particulados que están absorbiendo ellos y sus trajes. Ojo con eso, no es el scope de esta presentación, pero ojo con eso. Estos trajes en algunas partes del mundo, después de un evento de batería de litio, están siendo descartados, están siendo llevados y quemados. Hasta no acabar de saber qué hay, de hecho, ahí hay un riesgo latente. Uso de monitores, master streams, bastantes, mucha agua. Eso también puede ayudar. Acuérdense, nuestra principal herramienta ahora es la conversión. Pitones de cortina bajo el carro, que también pueden ayudar a las reacciones que puedan ocurrir ahí, pero que normalmente tienen que ser llevadas a cabo con picamiento, con penetración de las baterías de litio para poder intentar hacer llegar agua al interior. Pitón perforante bajo el carro, otra opción en caso de vehículos. Inmersión total de contenedor. Esto comenzó en Bélgica y luego en Holanda y está funcionando de manera más o menos adecuada. Ojo, a los vehículos o a lo que sea de baterías de litio tiene que ser llevado con un cargador frontal blindado con sistemas de luch, de agua, para poder meterlo aquí al interior, y esto de acá tiene su sistema de bombeo para mantener agua entrando, porque se va evaporando. Ojo con esto viene desde el mundo marino, desde el reino no NFPA, sino el reino SOLAS. Se han dado cuenta con los eventos que ha habido en estos rorros, en estos contenedores de vehículos que han habido 5 que se han hundido simplemente porque no los han podido pagar, que la salmuera, el agua con sal sobre saturada, ¿correcto? A casi 26%, tiene un efecto positivo en la mitigación de incendios con vehículos o con baterías de ion litio. Está en estudio, pero la data empírica que se tiene funciona y hay varias navieras que están trabajando con salmuera, o sea, con una saturación de 25%, y eso es lo que se está dispensando y los efectos aparentemente son buenos. ¿Qué ocurre ahí? No lo sé, no voy a pretender saberlo y estamos esperando que algún estudio salga al efecto, pero como táctica empírica está funcionando. Luego, el ABD, la dispersión acuosa de vermiculita. La vermiculita es un grupo natural de silicatos, laminares hidratados, por supuesto, aluminio, hierro y magnesio. Son escamitas delgadas y planas que contienen capas microscópicas de agua. Esta vermiculita es aplicada en forma polvurulenta en suspensión de agua, porque es dispersión acuosa de vermiculita, y eso está teniendo un muy buen efecto sobre incendios de baterías de ion litio. Nuevamente,
esto está en fase empírica, no tenemos nada de data dura emitida de un buen laboratorio al efecto, pero aparentemente está funcionando y hay que verlo. Esto genera un montón de problemas, porque la aplicación de vermiculita a través de una bomba convencional, esa bomba, el impelente y la caracola van a durar 10 minutos, porque es complicado y es lamentablemente agresivo, es abrasivo, pero de todas maneras fuera de la forma de dispensación, perdón, aquí hay una posibilidad. Finalmente, otra táctica disponible es dejar quemar. Si voy a echar agua y voy a generar corrimientos que van a llegar a líneas de agua que van a generar toxicidad dentro de la ciudad, o si voy a aplicar agua que va a generar vapores que van a ser probablemente más tóxicos que el dejar quemar nada más, dejar quemar es una opción también hasta la total consumición, pero para eso consíganse unos buenos libros o jugar Monopolio o lo que sea, porque eso puede durar varias horas. Y coming soon, para terminar, las baterías de ion sodio, que de acuerdo a las malas lenguas y a un par de papers a los cuales he podido echar mano, podrían estar teniendo una densidad bastante parecida o incluso mejor que las de ion litio y que son mucho más estables para efectos de embalamiento termal. De todas las causas de embalamiento termal, aparentemente solamente hay dos que son de origen mecánico muy severas que hacen que una batería de ion sodio sea peligrosa y entre en embalamiento termal. Pero esto está todavía medio en pañales. Bien, si hay alguna pregunta por ahora, estoy en disponibilidad.